Hola, buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos quienes vean este video y sin más preámbulos, le damos la bienvenida en este canal a nuestro querido profesor y hermano Jonathan Ramos, ¿cierto? Él es profesor de Filosofía e Historia de la Universidad de Salta, Argentina, autor de 4 libros, y esto es un dato muy interesante. Él se considera un tomista en filosofía y un calvinista en teología. Creo que a nivel latinoamericano somos muy pocos los filósofos que tienen eso, hermano, así que es un honor para nosotros y un privilegio para glorificar al Señor de tenerlo como invitado en este canal. No sé si quisieras añadir Bueno, algo más. no, bueno, para mí es un placer estar con vos en tu canal y espero ser de utilidad para todos ustedes y de bendición. Muchas gracias, querido profesor. Eh, bueno, el tema de hoy, tal cual como el nombre lo indica, es un tema bien interesante para tanto con los que estudian teología, como muchos de mis hermanos que van a ver este video, como también al cristiano común, porque nos enfrentamos en una sociedad donde estamos viviendo o transitando esta... No sé si cronológicamente decirle, profesor, solamente periodo, sino que también un pensamiento en sí. No sé si pudiésemos arrancar. Mire, como yo le comentaba antes de iniciar la entrevista al profesor, voy a partir citando de un libro de Jorge Hostos y Saúl Sarabia que se llama Reteniendo lo Bueno, saqueando los tesoros del posmodernismo, con el propósito de poder ver y el profesor qué opina de ciertas citas que voy a dar y entrar a la pregunta para que ella se pueda desarrollar como generalmente lo hace de forma catedrática. Así que vamos a partir. Yo empiezo citando de la página 21 de este libro. Dice lo siguiente, antes de entrar a la pregunta. Dice: hay quienes consideran que los principales héroes del modernismo son Francis Bacon, René Descartes y John Locke. Estos 3 autores proclaman un nuevo fundamento sólido. Bacon predicó el dominio de la naturaleza como progreso humano. Descartes, por medio de un método de la duda, puso los pensamientos individuales como el único fundamento para construir un conocimiento. Por su parte, Locke levantó la autonomía individual por encima de las otras cosas. Según Bormann, el modernismo es la función del dominio de la naturaleza con la primacía del método y la soberanía del individuo. Muy bien, profesor, aquí tenemos una definición clara del modernismo. ¿Y por qué yo cité modernismo y no específicamente postmodernismo? Porque creo que es vital para entender el postmodernismo primero conocer o tener una concepción de lo que es el modernismo en sí. Entonces, no sé, la pregunta más bien sería de esta forma. ¿Cuál sería la diferencia filosófica y cronológica si realmente respecto a esta diferencia que usted pudiese dar para que nuestros demás oyentes entiendan el concepto de lo que es modernismo y postmodernismo? Y con la cita que acabo de leer, ¿qué está de acuerdo? ¿Qué cree usted, profesor? Bueno, mira, nosotros podemos hablar de modernidad y posmodernidad en sentido intrínseco y en sentido extrínseco. Las categorías intrínsecas de modernidad son aquellas que le pertenecen al discurso histórico de la modernidad. En ese sentido, hay un nacimiento fáctico de la modernidad en términos sociohistóricos, socioeconómicos, que es el descubrimiento de América. Este descubrimiento por parte de los europeos de América, para los ojos de Europa de América, implica filosóficamente la centralización de la burguesía como un nuevo sujeto histórico revolucionario que hace su praxis histórica, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros podemos decir que Colón descubre América y Descartes descubre la subjetividad. Esa subjetividad filosófica en Descartes implica la centralización de una burguesía donante de sentido a la realidad. O sea, la realidad no tiene un sentido en sí misma, sino que es la burguesía, con su praxis histórica, la que le otorga realidad. Es decir, Colón descubre América para los ojos de la burguesía.
En este sentido, esa burguesía tiene el don de adueñarse de la tierra para explotarla, como dirá Heidegger, el individualismo y el método, para extraer de la realidad lo que es útil para el hombre, ¿no es cierto? Es ultrajarla a la realidad en pos del sujeto, que es el punto de partida epistemológico fundamental de la modernidad. Se convierte el hombre en sujeto, el hombre se convierte en sujeto. Entonces, a partir de esas categorías, nosotros podemos pensar que la relación individualista que plantea Lutero con Dios, esa idea de relación personalísima, va a construir teológicamente al sujeto moderno. Lutero construye sujetos, Santo Tomás construye personas, o sea, filosóficamente, ¿no? En este sentido, Lutero es el puntapié inicial de lo que va a ser la modernidad filosófica y, por supuesto, la modernidad económica y política. El tema de que todos somos iguales ante Dios va a influir en el tema de la Revolución Francesa, todos somos iguales ante la ley. Entonces la modernidad viene a resultar que pone al sujeto en la centralidad, saca al hombre y coloca al sujeto, y no es lo mismo, no es lo mismo porque Santo Tomás pone al hombre en su lugar, no en la centralidad, pero sí en un lugar importante porque la ética es la ética para el hombre. Que se abre a la contemplación de Dios, pero que está hecha para humanizarlo al hombre. Comienza a surgir una ética utilitarista, unas políticas de alguna manera que están desde la paz de Westfalia organizadas en virtud de los estados nacionales. La economía empieza a centrarse en el capital y en la producción. Tenemos tres etapas del capitalismo: la etapa de acumulación originaria, la etapa de producción y la etapa de especulación. Y filosóficamente la centralidad en el sujeto. Entonces veamos, históricamente el descubrimiento de Colón llega a América. Hasta la Revolución Francesa se va constituyendo históricamente la burguesía como sujeto histórico. Políticamente la diagramación internacional en base a los estados nacionales. Económicamente centralizándose en el capital y en la producción, y filosóficamente construyendo sujetos y no personas. La persona se considera a sí misma como abierta a la trascendencia, el sujeto resuelve todo en su inmanencia. La modernidad crea sujeto. Entonces, se va construyendo en la modernidad un sujeto absoluto, un sujeto que disuelve en la propia dinámica de su voluntad y de su inteligencia la naturaleza, la historia y todos los fenómenos de la vida. Eso se categoriza exclusivamente como el hombre europeo, es decir, el hombre cartesiano, el sujeto cartesiano, es el sujeto moderno europeo. En China no hubo sujeto cartesiano, en la India no hubo sujeto cartesiano, no hubo burguesía revolucionaria en Argelia, no hubo burguesía revolucionaria en Venezuela. El sujeto cartesiano nunca llegó a Hispanoamérica. Bien, frente a esas pretensiones totalizantes del sujeto moderno, de la hegemonía del capital y la producción, de la hegemonía de los estados nacionales, que se crean en sí mismos como dialéctica de imperios, surgen los grandes imperios como el imperio norteamericano, antes el imperio británico, el imperio austrohúngaro, el imperio francés, el imperio holandés. Bueno, frente a esas pretensiones totalizantes va a surgir legítimamente el pensamiento posmoderno, tratando de poner sobre la mesa todo aquello que ese sistema hegemonizante ha dejado afuera. Por ejemplo, ese sistema hegemonizante dejaba afuera al que no era occidental y cristiano, al que no era blanco, al que no era capitalista, al que no era, ¿no es cierto?, ario, al que no era europeo. Vos fíjate que
para el pensamiento moderno, si vos no sos europeo, ya sos muy inferior. Ya no estás dentro del progreso, de la civilización, de la razón, de la historia, del tren de la historia. Frente a esas pretensiones del eurocentrismo, de este sujeto europeo que hegemoniza el eje vertical de la civilización como civilización europea, se inventa la ficción de que la filosofía nace en Grecia y Grecia forma parte de Europa, digamos, ¿no es cierto? Porque el eurocentrismo es hijo del helenocentrismo. Entonces la posmodernidad viene a decir, no, nosotros vamos a romper con la hegemonía del capital y de la producción. Entonces surge un nuevo progresismo que ya no está centrado en la producción, sino en el mercado, porque en el mercado todos nosotros somos productores y consumidores, ya no necesitamos los medios de producción. Entonces ahí Jean-François Lyotard, en La condición posmoderna y la posmodernidad explicada a los niños, lanza una misiva contra el capitalismo, una misiva contra el marxismo, porque el marxismo tiene su centro en el trabajo, y el trabajo es apropiación de los entes. En cambio, los posmodernos como Heidegger, por ejemplo, van a decir, no, esa apropiación de los entes es que todavía el hombre no está abierto al ser. Bueno, a partir de ahí se rompe la dialéctica de estados, surgen las políticas postestatales, es decir, ya no hay que hablar de estados, sino que hay que hablar de un hombre globalizado, de un hombre cosmopolita, se rompen las fronteras nacionales y las soberanías nacionales en pos de los discursos de los derechos humanos, y se lo va descentralizando al sujeto, ¿no? Foucault, en Las palabras y las cosas, va a decir, el hombre ha muerto. El hombre ha muerto significa ha muerto el sujeto moderno, nosotros vamos a entrar en la estructura y a través de las hegemonías discursivas vamos a comprender las estructuras existenciales de la vida humana. Entonces, fíjate vos que se rompe con los estados nacionales, con la centralidad del sujeto, con la hegemonía sobre la naturaleza, comienzan a surgir discursos animalistas, ambientalistas, se comienza a hablar de la naturaleza, de los animales, de los negros, de las mujeres, de los gays, de los indígenas, es decir, todas aquellas estructuras existenciales, todas aquellas identidades que han quedado afuera del hombre moderno son para el posmoderno la diferencia. La diferencia es lo otro que lo hegemónico. Entonces, a partir de ahí, la posmodernidad viene, ¿no es cierto?, a exaltar a los pequeños relatos, a aquellos pequeños relatos que fueron silenciados por ese gran relato de la modernidad. Así que yo considero que el grito de la posmodernidad es un grito legítimo, como denuncia a la modernidad, pero que de ninguna manera puede plantear la terapia específica para que una salida verdaderamente humana pueda dar respuestas a los problemas de la modernidad, que son los problemas de Europa. Es decir, cuando nosotros hablamos de modernidad, hablamos de Europa. Y frente a la crisis de la modernidad, hablamos de la crisis de Europa. Europa está en crisis porque la modernidad está en crisis. Qué interesante planteamiento, profesor. De verdad que no lo he escuchado en otras partes. Cuando comencé a escucharlo a usted, y es bueno porque usted también es licenciado en historia, entonces creo que complementa perfecto para hacer este análisis de una forma tanto filosófica como cronológica. No sé si habrá un libro, usted aún no redacta respecto a esto, porque no lo he escuchado en algún libro, ¿sí? Referente a este punto específico. Sí, cómo no. Libro José Pablo Feynman, que se llama La filosofía y el barro de la historia. La filosofía y el barro de la historia. Interesantísimo. Profesor, usted también es autor de 4 libros más, de 3 libros, ¿verdad? Referente mucho con la teología. Entonces, por la definición que me acaba de dar, podríamos decir, entonces, ¿es realmente tan virtuoso el concepto de modernismo como muchas veces lo tenemos acá?
yo te lo digo como el título llama, se proclama, ¿cierto? El cristiano frente al posmodernismo. Esto implicaría, ¿es tan virtuoso como lo vemos? ¿Qué opina usted, profesor, de eso? Porque tendemos, claro, a ver que el posmodernismo en sí implicara ciertas cosas negativas, pero ¿qué tan cierto es esto referente al modernismo? ¿Es tan benévolo el modernismo en sí? Bueno, hay que tener en cuenta que la posmodernidad es hija de la modernidad. Es decir, lo que hace la posmodernidad es reaccionar frente a las pretensiones absolutistas de la modernidad. Sí, la modernidad con ese pensamiento unívoco, donde se totaliza una identidad y todos aquellos que tienen identidades diversas tienen que sentir que son parias de la sociedad, o son menos personas, o tienen menos derechos, o tienen menos legitimidad. Yo creo que de alguna manera es muy peligrosa, digamos, ¿no? La filosofía moderna, la teología moderna. Pero vos fíjate que acá en Hispanoamérica la teología moderna rasca donde no pica, porque acá en Hispanoamérica nosotros, el problema fundamental es la pobreza y la marginación. Una teología que no dé respuestas a los países del tercer mundo de la explotación que hicieron los países calvinistas en nombre de Calvino. Vos viste la película Hawái, ahí el pastor calvinista dice, gracias Señor porque vamos a ir a Hawái a llevar la civilización y a Calvino a estos pueblos que no tienen cultura ni historia, ¿no? Bueno, en nombre del calvinismo se ha explotado la naturaleza, se ha explotado a la tierra, se ha explotado al hombre y se ha explotado a las naciones oprimidas. Entonces, claramente nosotros necesitamos destruir esa concepción totalizante, eurocéntrica y modernosa en pos de una salida verdaderamente humana que no es la posmoderna. La posmodernidad en todo caso nos sirve para hacerle denuncias a la modernidad, pero nunca para plantear las terapias oportunas, ¿no? Qué interesante planteamiento, profesor, y igual es bueno, hay gente que de repente tiende a poner algo tan sacramental, y yo creo que la honestidad intelectual es parte del sello de un cristiano también. Uno debe siempre hacer una crítica objetiva, intentando mostrar evidencia de lo que cree. Por eso el programa el nombre del canal se llama Evidenciando la Verdad, porque creo que esa es una falta de la característica hoy en día, ya que el hecho de la verdad es tan relativista, y apareciera ser que están dentro de la iglesia igual se ha metido en el sentido de que teológicamente hablando, ¿cierto? El Dios de la Biblia es, como sabemos, es un Dios, es claro, la doctrina del Señor, la teología propia en sí es clara, pero hoy en día vemos un Dios, incluso hay un programa que usted hizo que se llama el Dios de la posmodernidad. Recuerda que subí un video, y ese planteamiento, profesor, de verdad que lo comparto 100%. Es muy cierto lo que dice. En ese video yo recomiendo a quienes estén viendo esto y a quienes lo vean, que vean ese video donde el profesor plantea cómo deforman al Dios bíblico y lo pintan o lo ven desde el lente posmoderno en sí. Entonces, muy interesante eso. Pero más allá, profesor, de eso, entonces, como usted dice, es claramente la posmodernidad una hija de la modernidad. Entonces, el punto de la siguiente pregunta sería el siguiente. Dice, ya que hoy en día hay muchos cristianos que estamos acostumbrados a satanizar el posmodernismo y el modernismo en sí, ¿qué tan cierto es esto referente a, voy a citar aquí parte del libro de la página 19 del que le dije, dice, como expresa el sociólogo argentino Eduardo Gunner en su prólogo para la obra de Frederick Jameson, dice, hay un riesgo al poner sobre el tapete toda la complejidad, la ambigüedad y el sustrato conflictivo,
y por ahora indecible de la distinción y la simultánea articulación entre modernidad y posmodernidad. Dos nociones de las que al menos se puede decirse es que, si se las toma en serio, ponen a prueba la capacidad intelectual de la sutileza vigilante contra el cómodo refugio de los teoremas siempre de antemano demostrables. Aquello que Pascal llamaba el espíritu de la fineza en su combate contra el espíritu de geometría. No sé si logra comprender el concepto de... Ahí sí. ¿Cómo en este mundo, profesor, usted cree que el posmodernismo debilita la razón en sí misma? El concepto de que el modernismo fortalece, ¿verdad?, la razón, y que el posmodernismo debilita la razón. Entonces la pregunta clave sería, ¿cómo hoy en día un cristiano debería poder evangelizar a través de un mundo donde la razón quizás ya no es tan firme como lo era en la modernidad? La pregunta es excelente. Yo recomiendo leer un libro de Francis Schaeffer que se llama Huyendo de la razón. Es un clásico libro de cómo la razón va transitando, ¿no?, ciertas épocas hasta la posmodernidad. Creo que es bastante pertinente esa obra, ¿no? Una obra cortita. Para encontrar el lugar de la razón en el hombre, es necesario descubrir el puesto del hombre en el cosmos. Repito, para encontrar el lugar de la razón en el hombre, hay que descubrir el lugar del hombre en el cosmos. Para eso nosotros tenemos que leer un libro muy importante de la filosofía del siglo XX, un fenomenólogo llamado Max Scheler. El libro se llama El puesto del hombre en el cosmos. Es un libro fundamental, no se puede uno obviar una de las obras fundamentales del nacimiento de la antropología filosófica. ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Si nosotros seguimos el esquema de la modernidad, viene a resultar que el hombre es el centro de la historia, que la verdad es un resultado del proceso de la razón, que el bien es un resultado del proceso de la voluntad del hombre, que en definitiva el sujeto es el hombre, es decir, la realidad que subyace a todas las realidades es la realidad de la subjetividad humana. Viene a resultar que la subjetividad humana es el fundamento, ¿no? Es el fundamento de toda la realidad. Toda la realidad remite a la subjetividad humana, que no es lo mismo que decir que remita al hombre, porque ya dijimos que sujeto y hombre son dos cosas distintas, ¿no? El hombre tiene un a priori óntico, que es su ser dado por otro en una apertura a la trascendencia. En cambio, el sujeto es la ser razón de una subjetividad que está encerrada en sí misma y que resuelve toda la realidad en sí misma, digamos, ¿no? Que resuelve la verdad en el intelecto y el bien en la voluntad, digamos. Es verdad porque yo lo conozco, es bueno porque yo lo quiero, digamos, ese sería. Entonces, si el hombre es el fundamento de toda la realidad, la razón del hombre es la diosa que ordena toda la realidad. Ahí empieza a surgir la diosa razón, que va a ser idolatrada en la Revolución Francesa, surge el racionalismo, el positivismo decimonónico, la filosofía analítica, de una mala lectura de Hegel, surge el antropocentrismo, ¿no es cierto? Entonces, el hombre es el Dios del hombre. O sea, el puesto del hombre en el cosmos es que el hombre es el fundamento y que su razón es una diosa. Bueno, frente a eso, por ejemplo, surge el concordismo cristiano, que supone que todo aquello que no pueda ser explicado por la ciencia, y bueno, debe ser interpretado metafóricamente.
se disuelve la categoría de milagro como propia de la estructura discursiva de la Sagrada Escritura, siguiendo el esquema de Spinoza. Profesor, Y disculpe que lo interrumpa, entonces ¿usted cree que eso tiene cierto impacto en la teología liberal? ¿A eso se refiere? no, por supuesto, claro. Por ejemplo, Rudolf Bultmann dice, bueno, acá lo que importa es el hombre y nos preguntamos por Dios en la medida en que la pregunta por Dios nos ilumina la pregunta por el hombre. Entonces, frente a esa totalización, va a surgir efectivamente, ¿no es cierto? Va a surgir la posmodernidad con, por ejemplo, Foucault, que en Historia de la Locura en la época clásica lo que trata de hacer es erosionarla, la razón, sacarla de su lugar privilegiado, donde, por ejemplo, en las sociedades disciplinarias recluyen al loco para plantear una sociedad transparente y racional, ¿no es cierto? Entonces, la locura queda excluida para hacer legítima, digamos, la comprensión de una sociedad racional. Usted no se va a cruzar con los locos, ¿no? O sea, no hay locura en la sociedad moderna, no hay locura en Auschwitz, no hay locura en Hiroshima ni en Nagasaki, no hay locura en que los yanquis invadan Afganistán y torturen en Guantánamo a soldados de Afganistán, no hay locura en que Estados Unidos invada Irak para sacar petróleo, no hay locura, eso no es locura, eso es racional. Ahí surge la razón instrumental de Adorno y Horkheimer. Y por otro lado, entonces, frente a esas pretensiones surge la posmodernidad como el pensamiento débil, el pensiero débole de Bátimo, la apología de la locura, la apología del sinsentido, la apología del arte sobre la ciencia, de la imaginación sobre la razón, de la creatividad sobre la productividad, de la poesía sobre la metafísica. Entonces, de alguna manera del relato sobre el texto, se rompe con la estructura hegemónica del texto, en pos de una hermenéutica de intentio lectoris. Bueno, digamos que si el puesto del hombre es ser un animal evolucionado, si la razón del hombre está herida por el inconsciente, si el hombre es un engranaje del sistema capitalista, entonces el hombre no fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no tiene una dignidad ontológica si es simplemente un animal evolucionado, un primate evolucionado. Entonces, si el hombre es un primate evolucionado, su razón es débil. Si el hombre es el fundamento de toda la realidad, su razón es diosa. Entonces, ¿qué nos va a decir la Biblia? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la antropología que nosotros sostenemos. ¿Qué significa que fue creado? Que es criatura. Y si es criatura ya no puede ser el moderno, porque en el moderno ya no es criatura, sino que él es el fundamento de la realidad. La criatura nunca puede ser el fundamento de toda la realidad. Vos te imaginas que Pablo le dice a los atenienses, en Dios existimos, nos movemos y somos. O sea que Dios es nuestro fundamento, no nosotros el fundamento de Él. Entonces ya de por sí la antropología cristiana te dice, el hombre fue creado, pero no fue creado como una cucaracha, ni como una lagartija, ni como un primate evolucionado. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces vos fíjate, no somos una basura porque somos a semejanza de Dios, pero tampoco somos la diosa razón ni el fundamento, porque fuimos creados. Entonces el hecho de que la Biblia nos dice fuimos creados es para erosionar nuestra soberbia, para decir, ojo, no sos el creador, sos la criatura. Y cuando nos dice a imagen y semejanza de Dios, nos está diciendo, pero no sos una porquería. Sos una criatura, no sos el creador, pero no sos una porquería.
sos el fiel reflejo del Señor en la tierra. Qué buen análisis, profesor. De verdad que bueno. Interesante el punto porque justamente usted lo que hace, lo que muestra cada vez que define esto es que referente a la siguiente pregunta que le tenía era justamente algo similar. ¿Sería muy simplista resumir el postmodernismo entonces en un subjetivismo relativista? Porque tenemos como esa noción general, o como incluso neomarxismo. Pero ahí he visto posturas dentro de filósofos que son cristianos que también difieren de que sea neomarxista en sí el postmodernismo. ¿Qué opina usted de eso, profesor? El postmodernismo tiene tres movimientos. El postmodernismo convierte a la filosofía en política a través del marxismo y convierte a la política en arte a través de los franceses, del Mayo francés. Entonces, una vez que el posmodernismo disuelve la filosofía en política, donde el hombre no tiene que conocer el mundo sino transformarlo, en su praxis se convierte la filosofía en praxis, y la manera de transformar es a través del arte, la imaginación al poder. Entonces viene a resultar que el arte es el movimiento de emancipación. Entonces es una mala lectura del segundo Heidegger, que habla de habitar poéticamente el mundo como una manera de no olvidar la diferencia entre ser y ente. Así que yo considero que la posmodernidad es una estructura filosófica que devino en política y que al haber devenido políticas se hizo a sí misma arte. Por eso hoy la posmodernidad es arte. Son los artistas, los representantes de la posmodernidad, ¿no? Hoy no se van a encontrar a científicos posmodernos. Tampoco hay filósofos posmodernos. Son artistas. La filosofía se convirtió en un género literario, se puso la imaginación al poder, se disolvió la ciencia como fundamento del conocimiento. Ahora la ciencia ya no conoce, la ciencia oprime. Eso lo dice Foucault en Las palabras y las cosas. Las ciencias humanas no sirven para conocer al hombre, sino para dominarlo mejor. Bueno, eso es lo que es la posmodernidad. Qué interesante análisis, profesor. Muy buena, o sea, da muchos puntos en los cuales uno pudiese entrar, pero creo que llevaría mucho más del tiempo que teníamos programado. Sin embargo, reitero a quienes vean este programa que por favor se suscriban al canal del profesor Jonathan Ramos, quien también está dando un curso de filosofía, ¿verdad, profesor? No sé si pudiese hablar un poquito de eso. Sí, damos un curso de filosofía que se llama Filosofía y Cristianismo. Nos pueden escribir a cursofilosofia@gmail.com. cursofilosofia@gmail.com. Profesor, referente a lo que acabo de mencionar delante, cuando habló de Foucault, ¿verdad? También tenemos a Derrida, entre otros, que es clásico del postmodernismo. Hay algo común en ellos que yo veo hoy en día en la sociedad común, ¿verdad? Porque no sé si qué tan estrecho es esta relación entre postmodernismo y progresismo. Qué tal lo ve usted? ¿Tiene cierta correlación necesariamente? Estrictamente no, porque el progresismo es moderno. El progresismo supone que la historia marcha hacia lo mejor a través de la apropiación del capital, o a través del capitalismo, o a través del uso de la razón, el iluminismo, o a través de la propiedad comunal, del trabajo, el caso del marxismo, o a través de la escatología, dirá, a través del cristianismo.
Bueno, los postmodernos están en contra de esos cuatro grandes relatos, que son el capitalismo, el comunismo, el iluminismo y el cristianismo. Así que, de alguna manera, el progresismo, que es fiel a la estructura moderna, sufre una gran crisis con la posmodernidad. Los autores posmodernos son antiprogresistas. Nietzsche, por ejemplo, en la segunda consideración intempestiva, destruye el progresismo. Le llama a los progresistas los mejoradores de la humanidad, de manera socarrón. Foucault es un antiprogresista. De hecho, la academia, ¿no? La academia de historia francesa no lo quería Foucault dentro de su escuela, porque decían que Foucault tenía una epistemología muy dudosa, porque no había una linealidad en la historia que es necesaria para el progresismo. En Foucault no hay una linealidad en la historia. Sartre critica el progresismo, ¿cierto? De ninguna manera. Es el mismo Lyotard es un crítico del progresismo, Derrida es un crítico del progresismo. Lo que pasa es que acá a Hispanoamérica no llegó la posmodernidad en sí misma, llegó el progresismo, ¿no es cierto? Llegó el progresismo porque imagínate cómo vamos a deconstruir nosotros al sujeto moderno si nunca tuvimos sujeto moderno. ¿Cuándo llegó la modernidad a Hispanoamérica, digamos? Si nosotros pasamos de ser feudales a ser colonia, digamos. Qué interesante análisis, profesor. De hecho, yo creo que la antropología en sí muestra, ayuda a comprender mucho. Hay cierta relación en el concepto histórico, obviamente, pero también filosófico. Por eso yo creo que, de hecho, yo quiero estudiar igual académicamente filosofía. Estudio a nivel amateur, una vez terminando, Dios mediante ya mi carrera de teología, poder seguir con filosofía, porque de hecho creo que para ser un buen teólogo se requiere también filosofía. Creo que es una buena herramienta. Ahora, volviendo al punto de lo que estábamos hablando, entonces, profesor, ¿cómo podríamos explicar esta relación? Yo, al menos desde aquí, de Chile, hoy en día, ejemplo, es un día de votaciones electorales a nivel nacional, y hay una... Dentro de la sociedad vemos mucho odio y, como cristiano lo digo, pero vemos mucha controversia, mucha intolerancia, donde se predica más tolerancia. Es decir, cuando yo saco a Foucault, lo digo en el sentido porque veo que muchos progresistas en sí mismos lo que hacen con Foucault es como ponerlo allá arriba, incluso con el mismo Nietzsche. Es como que si tú le hablas de cuáles son los filósofos que más conoces, automáticamente te dicen Foucault, Derrida y Nietzsche, como que lo tienen allá arriba. ¿A qué se debe usted cree esto específicamente, profesor? ¿Será que nos han leído quizás de una forma más objetiva todo lo que decían estos filósofos en sí? Primero, Foucault y Nietzsche son exaltados como grandes filósofos porque lo son grandes filósofos. ¿Sí? Es decir, Sartre, Foucault y Nietzsche, con sus errores y aciertos, son grandes filósofos. ¿Sí? Yo trato de dialogar con ellos y de rescatar lo máximo posible, siguiendo el esquema ¿no? Del saqueo de los egipcios. Vos acordate que los judíos cuando salen de Egipto saquean Egipto, ¿no? Y de alguna manera nosotros tenemos, claro, exactamente, nosotros tenemos que saquear a los egipcios, o sea, tenemos que saquear al progresismo, retener lo bueno. Hay un libro de Albert Outler que se llama Saqueando a los egipcios, justamente, que muestra cómo los cristianos nos podemos apropiar. Metodista, un teólogo metodista, Albert Outler se llama. Eh, bueno, yo soy un gran hermeneuta, a mí me encanta dialogar. Yo dialogo con la posmodernidad, yo no vengo a destruir a nadie. Yo lo que vengo es a buscar la verdad y a invitar a aquellos que me quieran acompañar a esta aventura del conocimiento que es buscar la verdad, sin certezas tan absolutas que nos dejen quietos, pero tampoco con dudas tan amargas que no nos puedan abrir un camino. Entonces, Foucault y Nietzsche son filósofos
importantes para comprender la crisis del hombre moderno, ¿sí? Entonces, yo considero que los progresistas se refugian demasiado en Foucault y Nietzsche porque ellos tienen una razón histórica. Vos tenés dos maneras de razonar. Vos tenés una razón pura y una razón histórica. La razón pura resuelve en una estructura necesaria y universal al ser de las cosas. Eso es Santo Tomás, eso es Kant, eso es de alguna manera Platón. Y después tenés una razón histórica, o sea, donde lo verdadero simplemente es una imagen, una figura de la conciencia en la cual cada momento de la historia va deviniendo en una nueva instancia de la verdad. O sea, lo que era verdad ayer ya no es verdad hoy, y eso es propio del progresismo. El progresismo dice, ayer fue verdad, hoy ya no es verdad, mañana tampoco lo será. Lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Entonces, yo considero que los progresistas están presos de la razón histórica. Y yo considero que son dos maneras de razonar que no son necesariamente opuestas. Vos si lees, por ejemplo, Julio Membiel, de la Cábala al progresismo, dice, el catolicismo busca verdades eternas y el progresismo tiene verdades momentáneas. Yo considero que no hay que negar las verdades históricas, no hay que negar la razón histórica. De hecho, uno de los mejores libros de la modernidad es un libro de Wilhelm Dilthey, Crítica de la razón histórica, pero que la razón histórica siempre está subordinada a la razón pura, la razón pura. La razón pura es deudora del origen griego de la filosofía. La razón histórica es deudora del origen hebreo de la filosofía. Porque Yahvé no es el ser del ente. Yahvé no es el fundamento de la realidad. Yahvé no es el a priori fundamental del ente. Yahvé es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No se descubre a Yahvé haciendo ciencia ni metafísica. Se descubre a Yahvé escuchando los relatos de los testigos de lo que hizo Yahvé. O sea, Yahvé es un Dios de la historia. Yahvé es el Dios de la historia. En cambio, el Dios de los cristianos medievales es el Dios de los griegos, es el Dios donde a través del ente podemos descubrir el ser. Ahora, ¿yo cómo puedo descubrir el ente? Por el ojo. Ahora, ¿yo cómo puedo escuchar una historia? Por el oído. Entonces, la cultura hebrea es una cultura del oído. La cultura griega es una cultura de la vista. San Pablo dice, fidex ex auditum, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La fe para los hebreos tiene que ver con escuchar sobre Yahvé y aceptar por fe que lo que se dice es cierto y vivir en esa fe. Por eso Shamá es obedecer y Shema significa fe. O sea, obedecer es creer y creer significa escuchar. Eso lo dice Esdras 3:14. Entonces, cuando nosotros entendemos esa estructura, sabemos que la razón histórica es hebrea. Por eso el padre Membiel dice, de la cábala al progresismo, porque la razón histórica es una razón hebrea. Pero no es la cábala. Se equivoca el padre Membiel, no es la cábala, es el hebreo. El hebreo piensa así, Jesús pensaba así. Jesús, para hablar de Yahvé, no hacía metafísica, contaba historias, daba testimonio. Qué buen análisis, realmente bien profundo. Reitero, lleva mucho más tiempo quizás poder profundizar en todos los puntos que toca. Entonces, eso es bueno porque deja un esquema general para seguir introduciéndonos a esto, profesor, y de verdad que
es muy interesante. Referente al tema, claro, del postmodernismo en sí, hay en su libro de fundamento filosófico para una cosmovisión cristiana, el doctor en filosofía William Lane Craig con J.P. Moreland, ellos hacen ciertas afirmaciones respecto al postmodernismo en sí. Por ejemplo, ellos aquí lo están citando del libro que le dije, Reteniendo lo Bueno, de la página 27, y ellos citan porciones de lo que afirman y dicen lo siguiente. Nadie es posmoderno cuando se trata de leer etiquetas de una botella de medicina frente a una caja de veneno para ratas. Si tienes dolor de cabeza, bien crees que los textos tienen un significado objetivo. El posmodernismo en sí es el rechazo de... referente al posmodernismo, dicen, es el rechazo de ciertas cosas, por ejemplo, la verdad y la racionalidad objetiva. Ahora, referente a lo que usted decía, ¿qué opina de esta afirmación, profesor, en sí? Es corta, no va a las raíces, es el análisis de un periodista, no de un filósofo. Es alguien que ve la cáscara y relata la cáscara, pero no te explica la semilla, ¿no? Es cierto el relato, pero es el relato de un periodista, de alguien que no hace un análisis profundo de las cosas, que no va al grano de la cuestión. O sea, la verdad objetiva y la verdad subjetiva, esos son epifenómenos de un problema mucho más profundo, al cual nosotros tenemos que ir. Qué interesante ese punto, porque de hecho aquí lo están citando, obviamente esa obra, ejemplo en específico, son como 800 páginas las que están citando acá, y aquí citan algo muy corto, entonces me llamaba la atención ese análisis que se hace en sí, pero es muy interesante que usted, profesor, difiera muchas veces de las posturas comunes, porque esto nos da a entender un poco más allá. Entonces, volviendo a este punto, hay un diálogo en el cual usted tiene que me pareció muy interesante, que es referente a lo que como cristianos podemos entablar un diálogo, ¿cierto?, con cualquier persona mediante lo que tengamos en común. Es decir, cuando usted dice, ejemplo, cuando da el ejemplo, ¿verdad?, del judío, del musulmán y del ateo, tenemos ciertas cosas en comunes, ¿verdad? No sé si pudiese explicar eso antes de que se acabe un poco el tiempo, ya que sabemos que tiene agenda muy ocupada, pero reiterando ese ejemplo como para poder llegar al trasfondo de evangelizar, de cómo predicar el evangelio. No el mensaje del evangelio es claro, sino el método que podríamos usar ante una sociedad postmoderna en sí. El método es el hermenéutico. Hay que hacerse griego con los griegos para salvar a los griegos, hay que hacerse hebreo con los hebreos para salvar a los hebreos. Es decir, el método es poder dialogar con los otros. Pero nosotros los cristianos no tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Lo que nos falta a los cristianos es que nosotros estamos convencidos de que tenemos algo que al otro le falta. Entonces nosotros queremos ir a decirle, mirá, vos no sabes nada, yo sí sé, así que cállate y escúchame, porque acá el que tiene que dar soy yo. Y la estructura del Evangelio es al revés. La estructura del Evangelio es que nosotros tenemos que descubrir en el otro a Dios. Nosotros no vamos a hablar de Dios porque el otro no lo tiene, sino predicar a Dios significa que yo me abro la oportunidad de conocer a Dios en el otro. Y al dar testimonio de Dios, se me abre al otro por amor. Se me abre el otro por amor. Entonces, lo fundamental es escuchar, es tener tiempo de escuchar, administrar el tiempo. Nosotros los cristianos tenemos una concepción muy bancaria de la fe, ¿no? Como que yo tengo un depósito que lo tengo que depositar, una concepción depositaria de la fe, ¿no? Es como que vos no la tenés, yo sí la tengo, vení, tomá, que yo te la doy. Y nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada. Nosotros lo único que tenemos bueno es a Dios viviendo en nosotros, pero que ese Dios, cuando nosotros vamos a predicar, ese Dios se esconde en el otro. Vamos a hacer así, ahí está Jared, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo soy cristiano, que Dios está en mí. Cuando yo voy a predicarle de Dios a Jared, Dios se esconde en Jared. Y el destinatario de la predicación soy yo mismo. Es decir, yo en la medida en que predique de Dios a Jared,
Dios va a habitar más plenamente en mí. Pero Dios está escondido en Jared. Entonces, Dios se esconde en Jared como un necesitado. Y si yo voy a predicarle a Dios, de Dios a Jared, por ejemplo, y Jared está pasando hambre, y yo en vez de darle de comer le digo, ve en paz, que Dios te bendiga, no estoy predicando el Evangelio. No le estoy dando nada. Si Jared tiene un problema con su familia y él necesita hablar y ser escuchado, y yo digo, no, cállate, escúchame, que yo te voy a explicar el Evangelio. Vos no sabes nada, vos cállate que yo te explico. No le estamos dando nada. Pero ¿saben por qué no le damos nada? Porque nosotros no tenemos nada. Porque en la medida en que yo no puedo escuchar al otro es porque yo no tengo nada. Porque la fe es oír. La fe viene por el oír. Si yo no tengo fe no puedo predicar. Y no puedo predicar si yo no escucho. Entonces nosotros tenemos que tener un baño de humildad y saber que no tenemos nada. Entonces una vez que nosotros los cristianos hayamos sido humillados por Dios, vamos a comprender cómo Dios se esconde en los gentiles, Dios se esconde en los herejes, se esconde en los pecadores, porque Dios siempre ha optado más por el pecador que por el justo, ha optado siempre más por el necio que por el sabio, siempre ha optado más por el pobre que por el rico, siempre ha optado más por el que no es que por el que es, siempre ha optado más por el débil que por el fuerte. Entonces, en la medida en que nosotros nos sentimos verdaderamente débiles, verdaderamente necios, verdaderamente tontos, verdaderamente pobres y verdaderamente desgraciados, es ahí donde nosotros vamos a poder descubrir la grandeza de Dios y encontrar que Dios se hace grande en nuestra miseria, se hace rico en nuestra pobreza, se hace sabio en nuestra ignorancia, se hace todo en nuestra nada, se hace gracia en nuestro pecado. Entonces, la primera misión que tienen los cristianos hoy y más que nunca es sufrir su pecado, vivir la nadeidad de su vida, vivir la precariedad de la vida, poder saborear la desesperación de no ser nada más que nada, digamos. Y es en esa estructura de la humillación donde Dios nos va a exaltar. Es en esa estructura de la humillación que Dios nos va a exaltar. Solamente en la medida en que los cristianos sepamos humillarnos, es que Dios va a poder exaltarnos. No nos queda otra más que la humillación. Y si hay un título para mi mensaje hoy, es un llamado a la humillación. Nosotros los cristianos nos tenemos que humillar, porque nosotros los cristianos somos muy soberbios. Y no voy a dar nombres, pero hay apologistas que son muy soberbios y que no quieren predicar porque aman al inconverso. Simplemente quieren mostrar que ellos son más importantes, que son más inteligentes, que son más sabios, que son más castos, que son más puros, que son más buenos. Y no se dan cuenta que los fariseos los están esperando, ¿no? En el Gehenna. Qué buen análisis, profesor, de verdad, para poder concluir. Yo entiendo el punto que usted habla de... Lo que pasa es que de repente hay gente que malinterpreta algunas cosas, es decir, la revelación general no muestra claramente de que Dios está, que participamos todos de Dios, ¿verdad? Y que claro, cuando uno predica, es interesante lo que decía, porque ayer justamente anoche estaba leyendo Filipenses capítulo 1 y claramente yo debo admitir, y con honestidad intelectual y como cristiano que he nacido en una iglesia cristiana, es verdad, muchas veces no podemos dialogar porque no damos la instancia nosotros mismos. Entonces, incluso lo que usted decía referente a que muchos apologistas, aún pretendiendo mostrar cierta virtud al ejercer la apologética, se ve como esa actitud soberbia. Y es decir, aquí veo ejemplo, miren, en Filipenses capítulo 1 versículo 15, Pablo dice lo siguiente, dice: ciertamente algunos aún predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero algunos también por buena voluntad. Esto ciertamente es por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es interesante que Pablo
dice que se puede incluso predicar y el motivo que está detrás no necesariamente es el amor, sino que hay lo que está acaba de decir, que hay un ego que trasciende y lamentablemente se nota y bueno, no sé si es tan lamentable que se note, sino que eso es bueno en el sentido de que podemos visibilizar por la gracia o discernir que realmente cuál es el factor o el motor que está detrás de cada motivo, ¿verdad? Mira, nosotros, los cristianos, hay un llamado de David Wilkerson, llamado a la angustia, ¿no? Un llamado a la angustia. Nosotros necesitamos humillarnos. Yo le digo acá, la iglesia metodista en la Argentina está pasando por una crisis muy grande, muy grande. El obispo de la iglesia metodista, los últimos 4 obispos de la iglesia metodista defendieron el aborto, y el último obispo de la iglesia metodista lo defendió en el Congreso al aborto. O sea, fue al Congreso a defender el aborto. Al Congreso, o sea, vos te imaginás un obispo yendo diciendo, señores diputados, vengo en nombre de los metodistas a defender el aborto. Bueno, la iglesia metodista está sufriendo por una crisis tremenda, las iglesias históricas también. Yo siempre fui muy duro con la iglesia pentecostal, siempre fui muy duro con la iglesia pentecostal. Y hoy yo voy a aprovechar este canal y este momento para pedirle disculpas a la iglesia pentecostal. Le pido disculpas a mis hermanos pentecostales, porque nosotros, los reformados, siempre los vemos como si ustedes fuesen niños, ¿no? Niños que están aprendiendo. Nosotros los reformados decimos, bueno, pero ellos ya van a aprender. Realmente son niños, ¿no? Tienen una fe de niño, pero ya van a llegar a la adultez y van a ser reformados como nosotros, ya van a leer a Calvino y van a aprender. Y yo les reconozco que en nombre de los calvinistas y en nombre de las iglesias históricas, detrás de las críticas que le hacemos nosotros a ustedes hay mucha soberbia y mucho orgullo. Yo les pido perdón y reconozco que ustedes, la mayoría de los pentecostales que yo he conocido, tienen algo que yo no tengo y tienen algo que nosotros no tenemos, que es un celo por Dios tremendo. Quizás ustedes no puedan hablar de la gracia 4 horas como un reformado, no hace falta. Ustedes meten la pata en los barrios, en el barro, se ponen a hacer mate cocido con un pan chanchito y le hablan de Dios a la gente, y están con la gente, y están ahí con la gente. Y yo hoy les quiero reconocer que están mucho más cerca de Dios que nosotros, que hablamos de la gracia 6 horas y que leemos en griego y en hebreo, pero que no estamos con los pobres, que no nos preocupamos por lo que pasa en los barrios. Y yo les puedo asegurar a ustedes, pentecostales, que tienen que seguir así, porque ustedes son como los niños, no en el sentido de que no saben de Dios, sino de que ustedes tienen un corazón dispuesto a conocer a Dios de la manera correcta, que es esa humildad. Yo no estoy romantizando al movimiento pentecostal, simplemente estoy diciendo, ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es esa humildad para acercarse a Dios y hacer las cosas que hay que hacer, porque ¿saben qué pasa? Muchas veces la teología es aquello que utilizamos nosotros los reformados para quedar a kilómetros de Dios. Hablar de Dios muchas veces es la mejor excusa para no acercarse a Él. Y nosotros los reformados hablamos demasiado. Qué buen análisis, profesor, y qué bueno que percibe uno la honestidad y la sinceridad, y yo creo que eso es muy gratificante. Más allá de querer cuidar una imagen, vivir el cristianismo en sí, como usted dice, muchas veces vemos esta dicotomía, falsa dicotomía, por así decirlo, entre
pentecostales y claro, y los reformados, yo veo muchas cosas en redes sociales como que se atacaran grupos, cuando yo digo somos hermanos en Cristo y cada quien tiene cosas que otros no tiene. Y de verdad, profesor, que yo me encantó cómo estamos concluyendo, ya estamos llegando al límite del tiempo, ¿cierto? Pero es muy interesante y muy valioso lo que acaba de hacer. Creo que se requiere mucha honestidad y no todos están dispuestos a hacerlo. Y eso es lo que un cristiano, esa es la marca de un cristiano, mostrar honestidad, sinceridad, porque vivimos en la verdad. Por ende, si vivimos en la verdad, mostraremos la verdad. Y qué bueno es eso, profesor. Querido profesor. Yo te cuento. Estoy muy contento porque mi hija Sofía está yendo a la escuelita dominical, ¿no es cierto? Hay una horita feliz acá en el barrio y la verdad que la reciben con tanto amor a Sofía, ¿no? El pecado siempre te hace decir, no, yo lo haría mejor. Siempre que un reformado está en una iglesia, tiene la tentación de decir, y ponete la mano en el corazón, porque es así, yo lo haría mejor, yo predicaría mejor que ese pastor, yo entiendo mejor la Biblia que él, yo diría mejores cosas que él, porque el conocimiento envanece mucho, y nosotros los reformados sabemos mucho, conocemos mucho, pero esa ciencia no siempre fue una ciencia que nos ha edificado. Y estos pentecostales que reciben a mi hija Sofía, le dan lo mejor, le dan lo mejor, le dan el mejor chocolate, le dan la mejor tortilla, le dan la mejor enseñanza, le hacen cantar para ellos lo que es la mejor canción. No es una canción de Beethoven, pero para ellos le están dando lo mejor. Y si vos crees que le estás dando lo mejor, ya le estás dando lo mejor que le podés dar. Y ese corazón a mí me habla de Dios más que cualquier otra cosa. Yo te puedo asegurar que he encontrado más a Dios en esas actitudes que en miles de prédicas de Paul Washer y de John Piper y de Sproul y de Spurgeon. Digamos, hoy ya no creo en los teólogos que se bajan de la camioneta 4x4 con un traje, terminan de predicar, terminan limpitos y con todos los pelos en su lugar y se vuelven a su casa. Ya no creo en el Dios hablado, ahora creo en el Dios que se muestra, ahora creo en el Dios que se manifiesta, ¿no es cierto? En el Dios que se predica con los actos. Y me parece que eso es bueno rescatar, ¿no? Un poco ese espíritu franciscano de la teología cristiana nos viene muy bien. ¿Sabes por qué? Y con esto termino, ¿no? Te pido disculpas que nos hemos pasado un poco. Porque la palabra se ha devaluado. Está devaluada la palabra. La gente ya no cree en lo que decimos. Hoy las mujeres ya no le creen, no nos creen a los varones que le decimos te amo, te quiero, sos importante. Ya no nos creen. El pueblo ya no les cree a los políticos que le dice vótenme, síganme, no los voy a defraudar. La gente ya no le cree a los políticos. La gente ya no le cree a los pastores que hablan. Ya se ha devaluado tanto la palabra que la única manera de hablar de Dios hoy es amar, hacer, mostrar. Claro, interesante, profesor, de verdad que le agradezco mucho el tiempo que se ha dado para poder presentar esta obra y presentar este pensamiento, pero más que eso, ese destape de honestidad que como reitero, muchos no tienen y es verdad. Yo ayer, mira, no queriendo quitarle un poco más de tiempo, ayer hablaba con un amigo respecto a eso, que ambos crecimos en una iglesia pentecostal carismático, ¿cierto? Que hoy en día de repente como que se sataniza el término carismático en sí y nos damos cuenta de que nuestros hermanos son tan buenos para orar muchas veces y a veces los reformados con mucha teología desconocemos, como que usamos la excusa del estudio y a veces la oración no está tanto como en un pentecostal que no conoce tanto, quizás, pero que vive eso y eso es a la hora de vivir la vida, ¿cierto?
marca. Yo conozco mucha gente que está alejada de Dios, y mi familia misma, y yo he vivido cosas con ellos, pero por la gracia del Señor Él me ha hecho entender más cosas, y por eso igual me apasiona la filosofía, la teología, la apologética. Pero muchas veces la gente no quiere una explicación racional, una explicación tanto teológica, sino más emocional. Hay gente que está dolida, como usted decía, profesor, y eso no se puede, y uno no puede mostrar la verdad con palabras, porque están aburridos de las palabras en sí, pero no se van a aburrir de la evidencia transparente de un amor genuino de Dios. Vos fijate, el escribano que caminaba, que encontró a un publicano tirado en el piso, y yo me lo imagino con la Biblia en la mano, pasando por encima del publicano y diciendo, no, tengo que ir a la iglesia a predicar el evangelio, no tengo tiempo de ayudarlo a él que está tirado en el piso, ¿no? Y realmente en la mayoría de nuestras iglesias, en la esquina, hay pibes que están tirados, tomando alcohol, drogas, hay mujeres que se están prostituyendo, hay niños que no tienen zapatillas, y nosotros no tenemos derechos a llamarnos cristianos si en la iglesia donde yo estoy predicando a la vuelta hay un niño que no tiene para comer. No tengo derecho. Si a mí no me duele el dolor del otro, yo no tengo corazón de cristiano. ¿No es cierto? O sea, mi hambre es un problema material. Yo no tengo problema. Yo puedo ser cristiano teniendo hambre yo. Yo no puedo ser cristiano si vos tenés hambre. Porque tu hambre para mí es mi problema espiritual. ¿Entendés? O sea, mi hambre para mí es un problema material. Yo puedo seguir siendo cristiano si yo tengo hambre. Ahora, yo no tengo derecho a llamarme cristiano si mi hermano tiene hambre. El hambre de mi hermano es un problema espiritual para mí. Yo tengo un problema con Dios si mi hermano tiene hambre. Esa es la teología que tenemos que hacer en Hispanoamérica. La teología calvinista es buena, pero rasca donde no pica, porque a nosotros en Hispanoamérica lo que nos está picando es el hambre, y el hambre es fruto de la pobreza, y la pobreza es fruto del pecado. Qué interesante correlación entre esa afirmación, profesor. De verdad que gracias por el tiempo que ha dispuesto. De verdad que le agradezco, porque sé que ya en su rol de profesor y más su canal de YouTube, y ayer todo está viendo el debate igual, muy interesante, ¿cierto? Hay mucho movimiento, entonces de verdad que yo lo entiendo y le agradezco que haya dispuesto ese tiempo. Ya nos pasamos del tiempo, de hecho, pero muchas gracias, profesor. Reiteramos su canal de YouTube, ¿verdad? Jonathan Ramos. Y el curso que se está dando, también creo que se puede comprar el curso, ¿verdad, profesor? Para quienes ya vayan. El curso sale $40, y tiene 20 clases. Y me escriben a cursofilosofia@gmail.com. Interesante, profesor. De hecho, hay 4 libros igual que están disponibles, ¿verdad? ¿O son 3, tengo entendido? 4. Las revelaciones filosóficas, la antigüedad en poemas, reconstrucción filosófica de la filosofía antigua, reconstrucción poética de la filosofía antigua, historia y concepto de la autoridad en el cristianismo y fundamentación de la religión cristiana. Que bueno, y ya los puros nombres dejan ahí una intriga por los libros, profesor. De verdad que muchas gracias por el tiempo. Dios bendiga a su familia y adelante el canal. Yo he visto que ha crecido bastante, así que hay que apoyar. Yo intento difundir por redes sociales mucho su material, sobre todo el tema de, y esto reitero a todos mis hermanos que vean, uno de los pocos teólogos reformados que es filosóficamente hablando un tomista, así que por favor enfatizo eso. Yo desconozco si hay más tomistas, o sea, dentro del rubro tenemos a Dan Turbina, ¿verdad?, que son como apologistas católicos, que son muy buenos tomistas, y bueno, otro, Juan Carlos Monedero, no sé si es tomista en sí, pero igual, pero que tenga una teología reformada. Por eso creo que hay que apoyar, y como yo escuché que usted quería hacer un legado bendiciendo, ¿verdad?, a través de su trabajo, y créame, hermano, que ya lo está haciendo. Así que Dios les bendiga, un gusto, y ojalá cuando tenga tiempo más adelante se pudiese repetir algo de esta entrevista, ¿cierto?
supuesto, es una de las mejores entrevistas que me han hecho, así que con todo gusto. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga. Nos estamos viendo y bendiciones a todos quienes escuchan este programa posteriormente.